Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como parte de los festejos patrios de este aniversario más del movimiento de independencia en nuestro país, aquí en México, el gobierno de la República realizó unas cápsulas históricas que las estuvieron compartiendo el día de ayer en televisión nacional y que creo importante recuperarlas, y eso es lo que les voy a presentar el día de hoy. La verdad es que están muy interesantes. Y bueno, al final también el grito de independencia del señor presidente de la República. Pero antes estas cápsulas, recuerden ustedes que este canal de YouTube, Soy el Profe Juanjo, tiene un énfasis netamente educativo, fuera de todo asunto político electoral. Nosotros como profesionales de la educación nos enfocamos en temas relacionados con la educación, política pública educativa, reformas, leyes, cursos, consejos técnicos escolares, diplomados, conferencias y todo lo relacionado al ámbito educativo. Entonces, estas cápsulas informativas me parecen muy importantes porque retoman esta parte histórica de lo que somos como mexicanos, como nación independiente de la corona española, y que podemos utilizar en clase. Entonces, pues los animo primero para que lo vean, para que ustedes conozcan, porque entrevistaron a los historiadores, no únicamente más famosos, sino también aquellos historiadores que durante mucho tiempo han alzado la voz para exponer y para explicar estos sucesos históricos que han estado pasando con nuestro país. Entonces, pues la verdad es que es gente de mucha reputación, historiadores mexicanos, y que, bueno, pues nos comparten toda esta información. Está muy interesante, o será tal vez que a mí me encanta la historia, pero bueno, pues la verdad es que se los comparto. Vean el video completo. Esta es una producción que realizó el gobierno de la República, la actual administración federal, y lo único que está haciendo un servidor solamente es editar este video, cortar y ubicar cada uno de estos clips de video, y es lo que les voy a estar presentando. Entonces, pues la verdad, utilícenlo en el aula, en el nivel en donde ustedes trabajen, o compártanlo en la reunión con los compañeros maestros, con los colegas. Es importante que todos, como profesores, como ciudadanos, pues vayamos adentrándonos cada vez más en la historia de nuestro querido México, y más en este mes patrio. Estamos todavía de fiesta. Ayer espero que les haya ido muy bien en estas celebraciones del grito de la independencia de México. Y bueno, pues también los invito para que se suscriban a este canal, Soy el Profe Juanjo, a mi segundo canal, Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y también los compartan con sus conocidos, con los compañeros maestros, directores, supervisores, a todo aquel que le interese este ámbito educativo, todas estas tareas educativas. Y bueno, pues también con su familia, con todos sus contactos. Y pues yo los dejo para que ustedes estén observando estas cápsulas históricas del gobierno de la República. Vamos a conocer un poco más de otros participantes de la lucha de independencia. Ignacio López Rayón fue uno de los pocos líderes insurgentes que iniciaron la lucha en septiembre de 1810 y pudieron ver culminada la independencia de nuestro país en 1821. Originario de Tlalpujagua, Michoacán, Ignacio López Rayón participó activamente durante la primera y segunda etapa del movimiento independentista. Fue secretario de Miguel Hidalgo y uno de los jefes del ejército a la muerte de los primeros caudillos. Rayón propuso la creación de un gobierno provisional que diera sentido político al movimiento insurgente, el cual se conformó en Zitácuaro, Michoacán, como la Suprema Junta Gobernativa de América. En 1812, Rayón fue autor de Elementos Constitucionales, documento que expresa los lineamientos para una futura constitución en México, las cuales se incluyeron en la Constitución de Apatzingán en 1814. Josefa Ortiz de Domínguez fue una mujer instruida, simpatizante de las ideas insurgentes y partícipe de la conspiración de Querétaro.
cuyo propósito principal consistió en la emancipación de la Nueva España. En septiembre de 1810, doña Josefa avisó a los miembros de la conspiración sobre la denuncia cometida contra el movimiento y los exhortó a levantarse en armas. El 16 de septiembre se revelaron los nombres de los conspiradores. Doña Josefa, entre otros, fueron aprehendidos. Al mismo tiempo, Miguel Hidalgo declaró en Dolores, Guanajuato, el inicio de la insurrección. Ya se mencionaba esta importancia de las mujeres: Negra Mendoza, María Tomasa Esteves y, por supuesto, Leona Vicario. Leona Vicario fue una de las figuras más destacadas en la lucha por la independencia. Nació en 1789 en el seno de una familia acomodada de la Ciudad de México. Al estallar la guerra, formó parte del grupo secreto Los Guadalupes, que suministró información, armas y recursos a los insurgentes. A consecuencia de sus actividades le fue confiscada su fortuna y fue apresada. Leona Vicario colaboró en los periódicos insurgentes, El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano, lo que la convirtió en una de las primeras periodistas del país. Al consumarse la independencia, Vicario se retiró a la vida privada. Sin embargo, ante los intentos de menoscabar su participación durante la guerra, defendió el papel de las mujeres en la vida pública. Murió en 1842 y fue la primera mujer en recibir un funeral de Estado. ¿Quién era Morelos? Sacerdote y militar insurgente, José María Morelos recibió la encomienda de Hidalgo de levantarse en armas en el sur, siendo el artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. De su campaña destacan la toma de Oaxaca y el sitio de Cuautla. Morelos representa al prócer integral y al genio militar. Su campaña fue la más exitosa y consistente en toda la guerra. Organizó e inauguró el Congreso de la Anáhuac, con el inmortal documento Los Sentimientos de la Nación, que sentarían las bases para el primer intento constitucional mexicano, la Constitución de Apatzingán de 1814. El Congreso le otorgó el trato de siervo de la nación el 22 de diciembre de 1815. Tras largo cautiverio en que fue degradado de su condición sacerdotal, fue fusilado en el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec. Entre 1810 y 1815, Morelos combatió al ejército realista y fue el ideólogo que mantuvo y continuó con el ideario político insurgente. Morelos le había ofrecido a su maestro, Miguel Hidalgo, ser capellán del ejército, pero el padre de la patria comprendió que Morelos tenía madera de general, por lo que le encomendó el mando de la revolución en el sur de la Nueva España. Vamos a recordar algunas de sus principales ideas, las cuales continúan siendo base fundamental del ideario de nuestro México actual. Los dos principales documentos políticos desarrollados por José María Morelos y Pavón fueron Sus Sentimientos de la Nación, presentado en 1813, y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán de 1814. El documento denominado Sentimientos de la Nación señaló que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Que en la nueva legislación no se admita la tortura. En la denominada Constitución de Apatzingán se señala que la soberanía reside originariamente en el pueblo. La ley debe ser igual para todos. Y que todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpado. Parecía que la insurgencia estaba derrotada. Sin embargo, en esta etapa se consolidó uno de los personajes más célebres, el héroe Vicente Guerrero.
Vicente Guerrero se sumó al movimiento insurgente en 1810 bajo el mando de José María Morelos y Hermenegildo Galeana. Durante su vida como arriero, había logrado conocer los intrincados caminos de la Sierra Madre del Sur. Aprendió la lengua náhuatl, lo que le permitió comprender diversas necesidades y preocupaciones de la población. Tras la muerte de Morelos, Guerrero se convirtió en jefe de los ejércitos insurgentes del sur del país. Ante la tenacidad que había demostrado este líder insurgente y la incapacidad de Agustín de Iturbide de convencerlo de que se rindiera, este le propuso conciliar fuerzas para terminar con la guerra. Vicente Guerrero aceptó suscribir el Plan de Iguala ante la posibilidad de alcanzar la independencia total de España. Fue el segundo presidente de México. Hay que imaginar que en aquella época no se contaba con estos dispositivos con los que tenemos hoy día y que no podían informar cómo estaba el tráfico, cómo estaban sucediendo las cosas. Y como seres humanos también tenían errores. Es así que la lucha ya no se dio de manera frontal, sino en focos aislados. Esto provocó que Juan Ruiz de Apodaca, quien fuera el último virrey de la Nueva España, ofreciera el indulto a insurgentes que estuvieran dispuestos a deponer la lucha armada. ¿Recuerdan la frase "la patria es primero"? Pues siempre es bueno saber cuál fue ese contexto en el que ésta se pronunció. Tras la muerte de José María Morelos y Pavón, surge en el sur un líder que contra todo pronóstico logró mantener la lucha insurgente, Vicente Guerrero. Por lo anterior, el virrey Juan Ruiz de Apodaca decide ofrecerle un conveniente indulto a cambio de rendirse. Cuando las fuerzas realistas localizan al padre de Vicente Guerrero, le pidieron que encontrara a su hijo y le informara que las autoridades de la Nueva España, además del indulto, le otorgarían un puesto en la milicia. La historia dice que de rodillas, Pedro Guerrero pidió a su hijo que depusiera las armas y dejara la lucha independentista, a lo que el jefe insurgente respondió: Señores, este es mi padre que ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Qué personaje Vicente Guerrero. Su tenacidad y su valor provocó que ante la imposibilidad de derrotar al ejército insurgente, Agustín de Iturbide, quien era líder del ejército realista, decidiera pactar con él y formar el ejército trigarante. Para ello fue necesario construir políticamente una ruta, lo cual ocurrió mediante el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Tras el famoso abrazo de Acatempan, el 10 de febrero de 1821, fue posible pensar en un acuerdo entre las Fuerzas Armadas de insurgentes y realistas para formar el Ejército Trigarante. El Plan de Iguala es el nombre del documento dado a conocer el 24 de febrero de 1821 en Iguala por Agustín de Iturbide, con la aceptación de Vicente Guerrero. En él se asentaron las bases sobre las que la nación afianzaba su libre determinación como país independiente, basado en 3 principios: religión, independencia y unión. El Plan de Iguala señala que la Nueva España es independiente de la antigua y de toda otra potencia. De igual manera, señala: este gobierno será sostenido por el ejército de las 3 garantías. Por su parte, los Tratados de Córdoba son el documento que acuerda la independencia de México. Fue firmado por Agustín de Iturbide como comandante del ejército trigarante y por Juan de O'Donoghue como jefe de la provincia de la Nueva España. En su articulado se señala que esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y se la llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Asimismo, el gobierno del imperio será monárquico, constitucional moderado. Desde el momento y la manera en que debió lograrse la independencia, con una primera monarquía fue claro que no existía un solo proyecto de nación y que la lucha por construir el México que cada quien anhelaba iba a continuar. Después del triunfo de la independencia, el gran problema fue decidir qué tipo de gobierno se iba a adoptar en esta
antigua colonia y que ahora pretendía formarse como nación. No había un acuerdo. Digamos, para simplificar, que son dos visiones. Una que pensaba que debía de usarse el legado colonial, era la conservadora, que México no estaba todavía hecho para una democracia al estilo más avanzado de Inglaterra o, por ejemplo, o de Estados Unidos, de las potencias anglosajonas. Y otro grupo consideraba que ese pasado era un fardo, que era la gran piedra que impedía a México despegar, ser una nación moderna, dinámica, feliz. Y esas dos visiones van a chocar cada vez de manera más clara, más violenta, hasta degenerar en una guerra civil. Para alegrarnos primero que todo, México tiene un cumpleaños, 16 de septiembre. 16 de septiembre es el cumpleaños de México aquí en China. Entonces, para celebrar que tenemos una nación soberana, una nación independiente, para recordar aquellas gestas de todos nuestros antepasados que quisieron darnos libertad. La libertad es la palabra. Yo creo que la clave de hoy mirar hacia atrás y ver la independencia es una clave de identidad. De ahí venimos. Venimos de eso. Y no solo venimos de eso, orgullosamente venimos de eso. Y la memoria histórica tiene dos fenómenos. Tiene un fenómeno de conocimiento, curiosidad, interés, formación, pero también tiene un elemento de identidad. ¿Sí? ¿Con quién me identifico? Y esto es muy importante. La identidad construye una especie de tierra debajo de los pies que te permite mirar el pasado con una mirada amorosa, sonriente, admirativa a ratos. Entonces yo creo que debemos recuperar, deshacer el cartón piedra, olvidarnos de las placas de las calles, las ceremonias cívicas tradicionales, las estatuas horribles, y ir a la riqueza del anecdotario, ir a la riqueza de las vidas, los personajes, las historias. O sea, los mexicanos estamos en un momento en que tenemos que volvernos a contar nuestra historia. ¿Qué nos dejó la Guerra de Independencia a partir de las ideas de Hidalgo y de Morelos y a las que no da marcha atrás Iturbide? La libertad y la igualdad ante la ley. Es decir, la idea que se establece desde Hidalgo y que se consagra en la Constitución Federal de 1824, que se consagra en la Constitución de Apatzingán y en la Constitución de 24, que todos somos iguales ante la ley, y con ello suprime las distinciones de castas de una sociedad estamental basada en las castas. Somos iguales ante la ley y por lo tanto no hay privilegios ni tampoco cargas que se deban a tu origen social. Es decir, se suprimen los tributos, se suprimen los privilegios de los llamados españoles, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Esa igualdad jurídica quedó consagrada para siempre. ¿Qué nos dejan entonces? Soberanía, independencia, libertad política e igualdad ante la ley, y la enseñanza de que cuando los mexicanos organizadamente atacan sus grandes problemas, son capaces de resolverlos de manera colectiva. Eso nos dejan para hoy, su gran enseñanza. Pues así terminan estas cápsulas históricas y nosotros nos vemos. Hasta el próximo video.